Hace unos años creí que mi vida ya no tenía más giros inesperados, pero lo que no sabía es que un perro me mostraría un camino que jamás imaginé. Siempre se ha pensado que una persona de mi edad ya ha hecho todo en su vida, que es demasiado tarde para emprender nuevos caminos o incorporar nuevas ideas. En el momento más oscuro de mi vida, el universo me mostró el camino a través de un perro llamado Toby. Noviembre de 2018, Bogotá, Colombia. Mi vida parecía tranquila. Tenía una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Las cosas iban bien, o al menos eso creía. Estaba en mi zona de confort. Había terminado una relación recientemente, pero ya era una historia superada. Como muchos lo hacen, pensé que adoptar un perro sería una buena idea. Estaba sentado en la acera de mi cafetería cuando apareció una pareja con un cachorro hermoso. Me preguntaron por una veterinaria cercana y continuaron su camino. No pensé mucho en ello hasta que regresaron, casi una hora más tarde. Todo iba bien hasta que, ese día, una simple conversación con esa pareja cambió el curso de todo. El destino quiso que adoptara a Toby. Lo que parecía una simple coincidencia fue una señal del universo. A veces las respuestas a nuestras preguntas llegan de forma inesperada. Lo adopté sin dudarlo, sin saber aún cómo cambiaría mi vida. La pareja que me entregó a Toby nunca volvió. Aunque intenté cuidarlo lo mejor posible, pronto comencé a escuchar comentarios. Algunos decían que tenerlo atado frente a la cafetería era la razón de que las ventas disminuyeran. Al final del 2019 consideré darlo en adopción, pensando que eso podría solucionar mis problemas, pero la vida tenía otros planes. Lo que pasó después no lo habría predicho nunca, y fue solo el comienzo de algo más grande. Cuando llegó la cuarentena en 2020, las ventas se desplomaron. En cuestión de meses me encontré sin surtido, sin ingresos y con más de 60 años, atrapado en mi apartamento con Toby. Ese fue mi momento más oscuro. Me cuestioné todo. ¿Había hecho algo mal? ¿Valía la pena seguir? En ese momento todo parecía estar perdido y lo que más me dolía era mirar a Toby, sabiendo que dependía de mí. Pero lo que no sabía en ese entonces era que en esa misma oscuridad se estaba gestando algo que cambiaría todo. En medio de la oscuridad recordé la obra de Eckhart Tolle y otros maestros espirituales. Por primera vez en mucho tiempo me permití estar presente, observar mis pensamientos. Comencé a comprender que gran parte de mi sufrimiento venía de aferrarme al pasado y preocuparme por el futuro. El primer paso hacia el cambio fue aceptar mi realidad y dejar de resistirme. Ahí todo empezó a cambiar. Solté lo material. Vendí mi cafetería por un precio muy bajo, pues solo era el montaje, las vitrinas vacías. Pagué mis deudas y quedé solo con lo esencial. Fue un acto de fe, pero también de liberación. Me di cuenta de que la vida siempre nos presenta lo que necesitamos, aunque en ese momento parezca una pérdida. Y entonces lo inesperado sucedió. La vida me sorprendió con una nueva oportunidad y todo empezó a tomar forma. Recibí una llamada invitándome a Pereira. Sin pensarlo dos veces, empaqué todo, incluyendo a Toby. Al llegar, experimenté una paz
paz que no había sentido antes. Estaba viviendo en el presente, sin preocupaciones. La vida a veces nos lleva por caminos inesperados, pero siempre nos enseña. Fue en esos paseos con todo que surgió la idea de fabricar collares. Usé lo que me quedaba de dinero para comprar una máquina de coser y comencé a fabricarlo. Lo que empezó como una simple idea se convirtió en un negocio. Hoy tengo un equipo trabajando conmigo y Toby es el modelo principal de nuestros productos. Hago lo que más me gusta, escribir y crear. Esta experiencia me enseñó que la adversidad puede ser el punto de partida para algo grande. La vida siempre nos presenta nuevas oportunidades, pero primero debemos soltar el control y permitir que fluya. Si esta historia te ha inspirado, dale like, compártela con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte. Recuerda, la adversidad y el fracaso pueden ser el punto de partida para un nuevo comienzo. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta el próximo video.